Hoy comenzamos un recorrido por 3 de los centavos más interesantes del siglo XX, y la primera parada es una moneda que muchos coleccionistas subestiman, pero que esconde mucho más de lo que parece. El centavo de 1940, de aunque suena una simple variación dentro de la enorme familia Witt, esta moneda tiene matices, historias y características que la convierten en una pieza muy especial para quienes realmente conocen este mundo. Así que prepárate, porque este año y esta seca, Denver, tienen más sorpresas de las que imaginas. Empecemos por lo básico. En 1940, Estados Unidos estaba a punto de entrar en un periodo histórico decisivo. La economía seguía recuperándose, la guerra en Europa avanzaba y la producción industrial comenzaba a acelerarse. La Casa de la Moneda de Denver trabajaba a ritmo intenso, y eso se refleja claramente en la cantidad de centavos que salieron ese año. Decenas y decenas de millones. A primera vista, esa cifra hace pensar que el centavo 40 es extremadamente común y que no vale la pena prestarle atención. Pero eso es justo lo que convierte esta moneda en una trampa para los desprevenidos. Mucha gente, incluso coleccionistas con experiencia, la dejan pasar sin revisar detalles importantes que pueden multiplicar su valor. El diseño de Victor David Brenner es, por supuesto, el clásico. Lincoln mirando hacia la derecha, la palabra Liberty, el año y la pequeña marca de debajo de la fecha. Ese diseño, que parece sencillo, esconde en realidad todo un mundo de variaciones causadas por desgaste, mantenimiento de troqueles, alineación, fuerza del golpe y calidad de metal. Y aquí es donde esta moneda se vuelve interesante. Primero, hablemos del estado de conservación. La mayoría de los centavos de 1940 se encuentran hoy muy gastados, con detalles suaves y color oscuro. Esto tiene una razón histórica. En ese periodo, los troqueles trabajaron más de lo normal, se reemplazaron con menos frecuencia y, en muchos casos, no se ajustaron con suficiente precisión. El resultado: detalles pobres en el cabello de Lincoln, líneas débiles en las espigas del reverso y zonas planas, especialmente en Inglewood, Truss y Liberty. Esto significa que encontrar un ejemplar realmente bien marcado no es nada sencillo. No se trata solo de que la moneda sea antigua o que haya circulado. Se trata de que gran parte de los ejemplares salieron así desde fábrica. Y aquí viene la clave para los coleccionistas. Una moneda que nace con poca definición no puede mejorar. Por eso un centavo de 1940 con detalles nítidos es significativamente más raro que muchas otras fechas supuestamente más valiosas. En consecuencia, los ejemplares que han sobrevivido en perfecto estado, sin golpes, sin manchas, sin corrosión y con un brillo fuerte, se vuelven verdaderas joyas. Uno de los elementos que más influye en el valor de esta moneda es el color. En numismática, el color de los centavos se clasifica principalmente en 3 categorías: brown, brown y red. El centavo rojo, completamente brillante como si acabara de salir del cuño, es extremadamente difícil de encontrar en años tempranos como 1940. El cobre reacciona con el aire, la humedad y el tiempo, así que conservar ese tono original durante décadas es casi un milagro. Y cuando aparece un ejemplar así, especialmente con la marca de debajo del año, los coleccionistas compiten por él. Esto es lo que provoca que piezas comunes se transformen en ejemplares de cientos o incluso miles de dólares cuando alcanzan calificaciones perfectas. Pero este centavo no destaca solo por su conservación. También existen errores muy interesantes. Algunos de ellos incluyen desplazamientos leves de cuño, duplicación en letras, repintes en números o marcas de troquel que provocan patrones irregulares en la superficie. No estamos hablando de errores extremadamente raros, pero sí de errores que, cuando se combinan con una alta calidad de conservación, elevan el valor de la moneda de manera notable. Uno de los errores más buscados es la duplicación ligera en la fecha o en Liberty. A veces es tan sutil que muchas personas la confunden con suciedad o desgaste, pero un ojo entrenado puede identificarla, especialmente cuando la moneda tiene buen brillo. Otro error frecuente en esta fecha es la debilidad del reverso. Si bien esto no es un error propiamente dicho, si se considera una característica que impacta la rareza de un ejemplar bien acuñado. Encuentras muchos centavos de 1940 con espigas casi borradas, pero hallar una moneda donde cada línea del trigo esté definida es una tarea difícil. Y cuando aparece un ejemplar así, los coleccionistas lo valoran enormemente. Algo muy curioso de esta moneda es que, aunque se acuñaron millones, relativamente pocas se han preservado en los grados más altos. Esto ocurre porque,
Durante la década de 1940, la mayoría de las personas guardaban centavos comunes solo para ahorro o colección básica, no con fines numismáticos estrictos. En otras palabras, casi nadie se detenía a escoger las mejores piezas desde un principio. El resultado es que, hoy, los ejemplares más bonitos se encuentran en colecciones cerradas desde hace décadas o en hogares que alguien guardó sin siquiera saber que contenían piezas sobresalientes. Ahora hablemos del mercado. Para muchos coleccionistas de la serie Wheat, el centavo 40D es uno de los preferidos para completar álbumes, precisamente porque existe una distancia enorme entre un ejemplar común gastado y un ejemplar impecable. Esa diferencia hace que el proceso de búsqueda sea emocionante. Puedes revisar miles y no encontrar uno perfecto, pero cuando aparece, la sensación es incomparable. Además, esta fecha representa un excelente punto de entrada para las personas que están empezando, porque es lo suficientemente accesible para no espantar a nadie, pero lo bastante interesante como para enseñar principios básicos de conservación y rareza. Si tienes un centavo de 1940 en casa o te lo encuentras entre monedas antiguas de familiares, revisa con calma los detalles. Mira el brillo bajo una luz fuerte. Observa el borde, porque cualquier golpe reduce valor. Revisa la definición del cabello y de las espigas. Si están claros y marcados, estás ante una pieza superior. Si la moneda tiene todavía ese tono rojo original, cuídala como si fuera oro, porque de eso depende gran parte de su valor. Este centavo también representa una lección importante. No necesitas una fecha extremadamente rara para tener una moneda valiosa. A veces, lo más importante es la condición, la precisión del cuño, el color, la ausencia de daños y, por supuesto, que la pieza sea genuina y no manipulada. Pulidos, limpiezas, químicos, todo eso destruye completamente el valor de un centavo Wheat. Nunca limpies una moneda, especialmente una de cobre, porque el brillo natural es casi imposible de restaurar y los coleccionistas lo detectan al instante. Y ahora que entendemos por qué una moneda común como el centavo de 1940 puede ser tan especial, estamos listos para pasar a una de las fechas más queridas, más comentadas y más buscadas en toda la serie Wheat. Una fecha que todo coleccionista conoce, pero que muy pocos entienden completamente. Una moneda alrededor de la cual existen mitos, rumores, confusiones y una enorme cantidad de historias. La siguiente sección nos lleva al legendario centavo 1944, una pieza que ha generado más preguntas que casi cualquier otro centavo Wheat. Ahora entramos en una de las fechas más conocidas, discutidas y, en muchos sentidos, malentendidas en toda la serie Lincoln Wheat, el centavo de 1944. Si el centavo de 1940 es una pieza apreciada por su conservación y sus matices, el de 1944 es directamente un imán de historias, expectativas, mitos y búsquedas familiares. Si le preguntas a cualquier persona que haya revisado monedas heredadas, es casi seguro que entre ellas encontró un centavo de 1944. Y si no lo encontró, probablemente escuchó hablar de él. Pero lo más curioso es que, aunque esta moneda es extremadamente común, también puede convertirse, bajo las condiciones adecuadas, en una de las piezas más valiosas de todo el siglo XX. Y esa contradicción, común pero potencialmente valiosa, es la razón por la cual millones de personas en Estados Unidos y México siguen revisando botes de cambio, frascos antiguos y colecciones familiares en busca de ese centavo que podría cambiarlo todo. Antes de entrar en los detalles más profundos, comencemos con el contexto histórico. 1944 es un año marcado por la Segunda Guerra Mundial. La economía estaba totalmente enfocada en la producción bélica, y en 1943 se había fabricado el famoso centavo de acero, una moneda gris, ligera, muy distinta al cobre tradicional, porque metal era necesario para la guerra. Pero el experimento con el acero dejó muchos problemas: oxidación, incompatibilidad con máquinas, confusiones en el público. Así que en 1944 el gobierno decidió volver al cobre, pero no al cobre puro. Debido al uso de casquillos de bala regresados de los campos de batalla, la mezcla metálica de centavo de ese año tiene su propia historia, una mezcla de reciclaje y necesidad. Esto significa que los centavos de 1944 no solo son un objeto monetario, sino también un pequeño testigo de uno de los periodos más intensos del siglo. La cantidad producida fue enorme, cientos y cientos de millones entre las tres casas de la moneda. Por eso es tan común encontrar ejemplares gastados.
y por eso también la mayoría de estas monedas valen muy poco en estado promedio. Pero, como siempre en numismática, lo importante no es cuánto se acuñó, sino cuántos sobrevivieron en condiciones excepcionales, cuántos conservaron su brillo original, cuántos se mantuvieron libres de golpes y cuántos presentan errores verdaderos y verificables. Y aquí es donde todo se pone interesante. El centavo de 1944 se hizo famoso por un error que casi todo el mundo ha escuchado: los ejemplares de acero. Como la transición del acero al cobre no fue perfecta, algunos centavos del año 44 salieron accidentalmente en planchas de acero sobrantes del año anterior. Estos pocos ejemplares se convirtieron en una leyenda y, como era de esperarse, alcanzaron valores impresionantes. Pero es importante aclararlo desde el principio. Esas piezas son tan raras que prácticamente nunca aparecen en cambio común. Y aún así, la esperanza de encontrar una es suficiente para mantener vivo el mito. Pero incluso dejando ese error ultra raro de lado, el centavo de 1944 tiene otros detalles que lo vuelven una pieza fascinante. El primero es su enorme variedad de estados de conservación. Puedes ver monedas totalmente oscuras, gastadas, con golpes, rayas, corrosión, pero también puedes encontrar piezas con brillo fuerte, rojas, impecables, casi como recién acuñadas. Y esas son las que realmente marcan la diferencia. Una moneda así no solo es bella como objeto, es, literalmente, la puerta de entrada a valores mucho más altos. Una de las cosas que más diferencia a un centavo común de uno valioso es la nitidez de los detalles. El diseño de Brenner tiene pequeñas líneas en el cabello de Lincoln, curvas suaves en los contornos del rostro, las espigas del trigo con líneas finas, y todo eso suele perderse rápidamente en circulación. Por eso, cuando aparece un centavo de 1944 con detalles tan nítidos que parecen tallados a mano, los coleccionistas saben que están ante una pieza superior. Y esto se vuelve aún más especial cuando la moneda conserva el color rojo original. Ese brillo rojizo no es pintura ni tratamiento, es simplemente el cobre recién acuñado. Con el tiempo, el cobre se oxida, se oscurece, se degrada. Por eso los ejemplares completamente rojos son una rareza, incluso si se acuñaron millones. Y luego están los errores y variedades. Hay duplicaciones en la fecha, repintes en la marca de seca, golpes ligeramente fuera de centro, grietas en el troquel que forman líneas elevadas, y pequeñas irregularidades de fabricación que, aunque no siempre alcanzan valores enormes, sí generan interés y coleccionismo. Para muchos, estos detalles son lo que transforma una moneda común en un hallazgo especial. No necesitas que valga miles para sentir que encontraste algo valioso. Basta con que sea un ejemplar fuera de lo normal, diferente, único. Una de las cosas más curiosas del centavo de 1944 es que se encuentra en todas partes, pero casi nunca en excelente estado. De hecho, es muy común ver frascos llenos de estos centavos, pero si empiezas a revisarlos, verás que la mayoría tienen golpes, rayas profundas, corrosión o incluso pequeños hoyos. El cobre es un metal delicado, y este año en particular parece haber sufrido más que otros. Sea por la mezcla metálica o por las condiciones de circulación, encontrar ejemplares de alta calidad requiere paciencia. Y eso hace que los pocos que sobreviven en calidad excepcional se vuelvan muy codiciados. Ahora bien, hay algo más que hace especial este año: la enorme cantidad de falsificaciones, manipulaciones y exageraciones que giran alrededor de él. Mucha gente intenta vender centavos raros que en realidad no lo son. Otros confunden manchas con errores, golpes con duplicaciones o tonificación natural con algo extraordinario. Por eso, si tienes un centavo de 1944 y te parece inusual, lo primero que debes hacer es revisarlo con calma. No te dejes llevar por rumores, videos virales o publicaciones sin fundamento. Examina la moneda bajo buena luz, usa una lupa si es posible y compara cada detalle: el borde, la nitidez de las espigas, el color, el brillo, la presencia o ausencia de golpes. Y recuerda, jamás limpies la moneda. La limpieza destruye valor, incluso de los mejores ejemplares. El centavo de 1944 también es un símbolo para los coleccionistas nuevos. Muchas personas empiezan su colección buscando precisamente esta fecha. Es una moneda accesible, fácil de encontrar, llena de historia y con potencial de tener variantes valiosas. Es como un puente entre la emoción del principiante y el conocimiento del coleccionista experimentado. Puedes tener 10 ejemplares comunes y seguir buscando el perfecto. Puedes encontrar uno brillante en una colección antigua y sentir como si hubieras descubierto una joya perdida.
Y, por supuesto, está el mito del 44 de acero. Aunque extremadamente raro, ese mito ha motivado a millones de personas a revisar monedas durante décadas. Ese mito ha inspirado historias familiares, búsquedas, viajes a tiendas de monedas, visitas a ferias numismáticas. En cierto sentido, el centavo de 1944 es una moneda que une generaciones, porque casi todos tienen una historia con él. Si tienes una en tus manos, ya sea como uno brillante, ya sea gastado con algún error, ya sea heredado o encontrado en un cofre antiguo, siéntete afortunado, no por su valor monetario, que puede ser bajo o muy alto, según su estado, sino por lo que representa. Representa historia, representa búsqueda, representa esa sensación de descubrir algo que podría ser especial. Y, sobre todo, representa la esencia misma del coleccionismo, la emoción de encontrar, analizar y preservar. Y ahora que ya recorrimos los matices, historias y curiosidades del legendario centavo de 1944, estamos listos para dar un salto hacia otra moneda que muchos coleccionistas expertos aprecian por razones completamente distintas. Una moneda que marca un cambio de mentalidad, una transición hacia nuevas generaciones de coleccionistas, y que sorprende a quienes creen que los centavos de los años 50 no tienen nada interesante que ofrecer. La siguiente sección nos lleva al centavo 1956, una fecha que a simple vista parece común, pero que esconde detalles y variedades muy apreciadas. Ahora llegamos al último capítulo de este recorrido, el centavo WIT de 1956, una moneda que, a primera vista, parece sencilla, común, abundante, y lo es. Pero lo fascinante es que dentro de esa aparente simplicidad se esconden detalles, errores, tonalidades y estados de conservación que pueden transformar un centavo corriente en una pieza sumamente atractiva para quienes buscan calidad, brillo y perfección. Si el centavo de 1940 destaca por sus variaciones de cuño y el de 1944 por sus mitos e historias, el 1956 destaca por algo que a veces se pasa por alto, la importancia absoluta de la condición. Porque, aunque millones y millones de centavos salieron de las prensas ese año, muy pocos han sobrevivido sin golpes, sin manchas, sin corrosión, sobre todo con ese brillo rojo original que tanto persiguen los coleccionistas. Pero antes de entrar en el terreno de la conservación, vayamos al contexto. 1956 forma parte del último tramo de la serie WIT. Faltaban solo 2 años para que el reverso cambiara definitivamente al diseño de memorial. Y aunque en ese momento nadie sabía que la serie llegaría a su fin en 1958, ese detalle le da al centavo de 1956 un toque especial. Es parte de los últimos años de una era de sencillez, de tradición, de diseño clásico, de acuñaciones muy grandes, pero también de un coleccionismo todavía en crecimiento. En 1956, la Casa de la Moneda de Filadelfia trabajó intensamente. Acuñó cientos de millones de ejemplares, de modo que no es raro encontrar esta moneda en el cambio común o en colecciones familiares. Pero, como siempre, la pregunta importante no es cuántos se hicieron, sino cuántos se preservaron impecables. Y ese número es muchísimo más bajo de lo que la mayoría imagina. El diseño del centavo WIT es tan familiar que a veces olvidamos lo delicado que es. El rostro de Lincoln tiene líneas muy finas en el cabello, el contorno de la oreja es suave pero definido, los detalles de la barba y la mejilla se desgastan con facilidad y las espigas del reverso, especialmente las superiores, pierden definición rápidamente. Por eso la gran mayoría de los centavos de 1956 que circulan hoy tienen detalles suaves, manchas oscuras, golpes en el borde e incluso corrosión. El cobre siempre ha sido un metal sensible, y durante las décadas posteriores a su acuñación las condiciones de almacenamiento de muchas personas no fueron precisamente ideales. Y aquí es donde la magia del coleccionismo se manifiesta. Entre millones de monedas gastadas, la búsqueda de un ejemplar absolutamente impecable se convierte en un desafío. Un desafío que muchos disfrutan porque recompensa la paciencia y el ojo entrenado. Lo primero que resalta en un centavo de 1956 verdaderamente especial es el color. El tono rojo brillante, ese cobre encendido característico de una moneda recién acuñada, es extremadamente difícil de conservar. El más mínimo contacto con el aire, la humedad o los aceites naturales de las manos puede oscurecerlo. Por eso, cuando aparece un ejemplar completamente rojo, sin manchas, con luz uniforme a lo largo de toda la superficie, los coleccionistas lo valoran enormemente.
Ese color no solo es belleza, es evidencia de que la moneda pasó décadas protegida como si fuera una pequeña obra de arte. El segundo elemento crucial es la nitidez del golpe. Un centavo de 1956 bien acuñado debe mostrar líneas marcadas en el cabello, claridad en los rasgos faciales y espigas bien definidas. Cuando un ejemplar tiene estos detalles, prácticamente brilla por sí solo. Y aunque parezca extraño, encontrar una pieza así no es nada sencillo. La mayoría tienen alguna debilidad de cuño, aunque hayan sido guardadas desde su acuñación. Esto se debe a ligeras variaciones en la presión de las máquinas, alineación imperfecta de troqueles y diferencias naturales en la preparación de planchas metálicas. Luego está el borde. El borde perfecto, sin golpes, sin grietas, sin arañazos, es una parte esencial del valor. Un pequeño contacto con otra moneda puede marcarlo para siempre. Y como los centavos suelen almacenarse en frascos, latas, bolsas o cajas, los bordes de muchos ejemplares antiguos acumularon golpes inevitables con el paso del tiempo. Pero, además de la conservación, el centavo de 1956 tiene otro atractivo importante: sus errores y variedades. A diferencia de años anteriores, donde ciertos errores son extremadamente raros, en el año 56 existen varias anomalías de fabricación que los coleccionistas disfrutan buscar. Una de las más conocidas es la duplicación ligera en algunos elementos del anverso. No es una duplicación tan dramática como en otras fechas famosas, pero sí es apreciable bajo buena luz. Puedes observar una pequeña duplicación en las letras de Liberty, en los números de la fecha o en el lema In Go We Trust. Este tipo de duplicación, aunque sutil, crea una apariencia especial que atrae a quienes buscan un centavo fuera de lo común. También existen repintes en la marca de Secade para los ejemplares fabricados en Denver. Estas variaciones surgen cuando el punzón que marca la letra golpea 2 veces, creando sombras o contornos dobles. En algunos casos la doble marca es ligera, en otros, más clara. Son detalles pequeños, pero para los coleccionistas de variedades son auténticas joyas. Otra característica interesante es la presencia de grietas de troquel. Estas grietas se manifiestan como líneas elevadas que recorren una parte de la moneda. No son muy comunes, pero cuando aparecen le dan un toque único al ejemplar. Son como huellas dactilares del proceso de acuñación, señales de que el troquel estaba en sus últimos momentos antes de ser reemplazado. Sin embargo, más allá de estas variedades, lo que realmente define el valor del centavo de mil. Y así llegamos al final de este recorrido por 3 de los centavos Wheat más interesantes que puedes encontrar todavía en la vida real: el 1940, el 1944 y el 1956. 3 monedas que, aunque comparten diseño y época, cuentan historias completamente diferentes. Historias que, al ponerlas juntas, nos permiten ver la numismática desde 3 ángulos muy poderosos. Porque el 40 nos enseña que incluso dentro de un mismo año pueden esconderse pequeñas variaciones, golpes distintos, troqueles distintos y detalles únicos que convierten lo común en especial. Ese año es un recordatorio de que la rareza no siempre significa escasez absoluta. A veces, la rareza está en los matices, en las imperfecciones del proceso, en esas pequeñas diferencias que solo descubren quienes miran más allá de lo evidente. El 1944, por su parte, es un gigante histórico. Es una moneda que no se puede separar de su contexto: la guerra, los cambios en la producción, los experimentos con el acero, las historias de familias que guardaron centavos pensando que algún día podrían valer más. Es una pieza que combina mito con realidad, emoción con historia, y que sigue atrapando a los coleccionistas porque representa un capítulo entero de lo que vivió Estados Unidos durante los años más intensos del siglo XX. Y el 1956, el último protagonista, es la prueba de que una moneda no necesita ser rara para ser valiosa. Su misterio está en la condición, en la belleza del cobre perfecto, en el brillo que ha logrado sobrevivir décadas sin opacarse, en ese rojo original que tanto se aprecia y que se vuelve la pieza central de cualquier colección que busca calidad extrema. Es un recordatorio de que la numismática también premia el cuidado, la paciencia y la búsqueda de la perfección. Si juntamos estas 3 lecciones, las variedades del 40, la historia del 44 y la importancia de la conservación del 56, obtenemos una visión completa de por qué coleccionar monedas sigue siendo tan apasionante para millones de personas. No se trata solo de valor. Se trata de buscar, comparar, descubrir, aprender. Cada moneda es un testimonio del pasado,
pero también un reflejo de quienes la han conservado, estudiado y admirado durante décadas. Y probablemente, mientras escuchabas este video, pensaste en las monedas que tienes guardadas en casa, esa caja heredada, ese frasco de centavos antiguos, esa pequeña colección familiar que lleva años sin revisarse. Quizá ahora las verás con otros ojos, con la curiosidad de quien sabe qué buscar, con la ilusión de encontrar algo especial. Porque sí, todavía es posible. Por eso, si disfrutas de este tipo de contenido y te gusta aprender sobre valores, rarezas, errores y las historias detrás de las monedas estadounidenses, este canal está hecho para ti. Aquí seguimos descubriendo piezas que muchos pasan por alto, explicando de manera clara lo que realmente las hace interesantes y compartiendo el conocimiento que te ayuda a identificar si tienes algo valioso en tus manos. Antes de despedirme, recuerda algo muy importante para tu tranquilidad. No compramos monedas directamente, pero si algún día deseas vender alguna pieza especial, siempre puedes revisar casas de subastas reconocidas o plataformas numismáticas serias. Ellos pueden orientarte mejor según el tipo de moneda que tengas y su condición real. Y ahora sí, gracias por acompañarme en este viaje numismático. Gracias por tu tiempo, tu curiosidad y por mantener vivo este hermoso pasatiempo que une a tantas personas alrededor del mundo. Si quieres que prepare un video sobre 3 nuevos centavos GUID raros o sobre cualquier moneda que tengas curiosidad por analizar, solo déjamelo saber. Nos vemos en el siguiente video de Valor de Monedas.